arte de magia. Se van a transportar hasta la plataforma de YouTube y vamos a estar todos juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu y en una misma plataforma. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Comenzamos. El día de hoy ya estuvimos hablando cómo funciona la rebelión. Hemos estado hablando que la rebelión se originó con Satanás. Satanás fue el primer rebelde, fue el primero que se rebeló, quiso sobrepasar la autoridad que Dios le había entregado y por eso fue destronado. Hemos establecido que la rebelión, lo único que produce, la rebelión produce muerte y destrucción en todas las áreas. La persona que es rebelde, la persona que comienza a sublevarse, a contradecir, a ir en contra de lo establecido en la iglesia que pertenece, cuando comienza a ir en contra de lo que, o hablar del líder de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, a eso se le llama rebelión. Comenzar a oponerse, ya sea pasiva o abiertamente. Hemos establecido que se puede ser rebelde a las leyes o a la autoridad de la iglesia pasivamente, sin decir nada, sin expresarlo, pero con tu actitud, en tu mente, en tu corazón, estás en desacuerdo. Y eso es muy peligroso porque en los comentarios que haces, en la forma como haces las cosas, saldrá que estás oponiéndote a lo establecido en la iglesia o lo que ha establecido, la visión que Dios le ha dado a tu pastor. Luego vimos ya que hay la rebelión abierta. La rebelión abierta es cuando la persona dice: yo no estoy de acuerdo con usted, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me opongo, y comienzan a veces solamente a expresarla y a veces van al punto de comenzar a juntar y a hablar y a comunicar y a propagar esa idea y comienzan a contaminar el pueblo y el grupo, y a eso se le llama una rebelión colectiva. Y hemos estado viendo que eso lo único que produce es muerte. Va a morir la persona que se levanta con este espíritu, va a tener consecuencias muy graves, va a perder su posición, porque una persona que se rebela en contra del liderazgo de su propia iglesia no debe de estar en el liderazgo. Va a sufrir la iglesia, porque cuando una persona comienza a oponerse a lo establecido por Dios, a la iglesia, al siervo de Dios que Dios puso en la iglesia, pues va a haber un estancamiento, va a haber un rompimiento, va a haber gente herida, va a haber gente que va a comenzar a enfermarse, va a envenenarse su mente, su corazón, dejan de recibir del pastor, del líder, porque el propósito de Satanás al meter desacuerdos en algunos líderes en la iglesia es que envenenen, que quiten, que desacrediten al pastor, al líder, para que cuando hable, cuando diga, cuando proponga, sus propuestas no tengan ningún peso. La gente no la recibe. Mira, cuando tú has escuchado a alguien hablar de tu pastor, cuando tú has escuchado a alguien oponerse, hacer comentarios, ir en contra, de alguna forma, contradecir lo que se enseña, lo que se habla en tu iglesia, ¿sabes lo que produce en ti? Si tú prestas oídos a eso, tarde que temprano te vas a enfermar, comenzarás a ver las cosas de una forma que no es agradable y comenzarás a desanimarte, comenzarás a ver al pastor menos ungido, comenzarás a ver a tu líder menos siervo, menos espiritual, y llegará el punto en que tú mismo comenzarás a faltarle al respeto y comenzarás a dejar que el enemigo comience a usarte aún a ti también para seguir propagando las cosas que se están hablando. Entonces pierde el que se envuelve en una rebelión, pierde pues la iglesia, sufre la iglesia, y después de eso pierde la familia de los rebeldes, porque es algo que hemos visto y vamos a ver hoy una vez más, cómo el rebelde, la persona que se deja usar por el enemigo para hablar, para ser transmisor de las mentiras, de la oposición, de los planes de Satanás, porque cuando Satanás se mete en una rebelión, se levanta directa y automáticamente en contra de la obra de Dios. Ya dejamos establecidos que la autoridad de Dios, toda autoridad es establecida por Dios. Dios estableció toda la autoridad. Así que cuando alguien se levanta en contra de lo que está establecido en la iglesia, el pastor, el líder, tu líder, entonces te estás levantando en contra de Dios.
No sé si me están entendiendo, si me están escuchando, por favor, aquí pónganme amén. Así es, pónganme por ahí, así es, y ahorita vamos a estar participando bastante. Vamos a hablar ahora, el día de hoy vamos a ver algunos casos de rebelión en la Escritura, y vamos a estar hablando acerca de lo que es, cómo es un enfrentamiento contra la autoridad. Vamos a estar viendo eso el día de hoy, y entonces, si están listos, pues vámonos, mis hermanos. Vamos a estar analizando hoy algo que la Biblia le llama, el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es un espíritu, es un sentir, es un impulso, es realmente un demonio que viene y se infiltra en la vida, en la mente, en el corazón de alguna persona y viene a levantarse, lo empuja. Es un espíritu diabólico, es el mismo espíritu que tenía Satanás allá en el cielo cuando estaba a un lado del trono de Dios. Es ese mismo espíritu que lo movió a él, que viene y lo infunde en algunas personas, y ese espíritu lleva a que las personas se subleven, se levanten, se junten, hagan algún movimiento en contra del liderazgo, y eso produce caos, pérdida, muerte, destrucción, estancamiento, y esto viene a traer algo que la Biblia le llama el juicio de Dios. Y eso es algo que me estremece el corazón. Pero cuando una persona se deja llevar por ese espíritu de Coré, viene un juicio de Dios muy severo para aquellos que se levantan en contra o que le hacen caso, mejor dicho, a ese espíritu. Lo vamos a encontrar esta historia muy conocida en el libro de Números, capítulo 16. Y te voy a pedir pues que me acompañes allí a esta escritura, Números 16, y voy a estar leyendo toda esta parte. Y si ya estás listo, voy a ir leyendo algunos versículos, y luego nos vamos a ir, pues vamos a irnos saltando para obviar el tiempo, aunque te recomiendo, si tú puedes, lee esta historia en tu casa, léela, es pero muy, léela toda completa. Hoy no tengo el tiempo para leerla así completamente. Voy a dar lectura a algunos de los mensajes que nos están amablemente ustedes, mis estudiantes, nos están pues compartiendo allí en el chat. Y por aquí déjame ver, dice todo se escucha bien, y mi esposa, sí, padre, ayúdanos. Y luego por aquí dice, sí, Mercedes, sí, Coré se lo tragó la tierra. Sí, creo que algo de eso vamos a hablar al ratito, Mercedes. Y la iglesia nunca va a parar, los que pierden son los rebeldes. Así es. De eso precisamente vamos a estar hablando el día de hoy. Comenzamos a leer, ¿les parece? Le voy a pedir que se abroche los cinturones. Quiero hacer hay una, pues, disclosure. Quiero hacer una aclaración. Sé que lo que voy a hablar el día de hoy va a sonar muy parecido con algunas iglesias o en algunos lugares o algunas situaciones, y el día de hoy yo te quiero pedir que te quiero aclarar, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Te vas a sorprender lo increíble, lo exacto, lo perfecto que la Biblia describe cómo funciona una revuelta de rebelión en una organización o en una iglesia, que es de lo que nos estamos ocupando el día de hoy. Aquí está, Números 16, comenzamos versículo 1, dice: José, hijo de Ishar, hijo de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 líderes importantes líderes de la congregación. Aquí tienes Coré, mis hermanos. Coré él era un primo de Moisés. Él era pariente de Moisés. Coré era un levita. Entonces Coré
comienza a juntar gente. Ese es el proceso de la rebelión. Cuando tú dejas que la rebelión, hay algo que te incomoda, algo que no te parece, algo que te molesta de lo que está sucediendo en la iglesia, y yo te recomiendo, cuando llegue eso, comienza a pedirle a Dios que te ayude, que te saque eso del corazón, que te enseñe, y el Señor te va a enseñar. Porque si tú dejas que esa inconformidad, esas cosas que a veces el enemigo viene y te mete en tu cabeza, pensamientos, estoy hablando de pensamientos que contradicen la visión. Dios se está moviendo hermosamente en la iglesia, Dios está salvando personas, Dios está cambiando vida, y de repente el diablo te mete un dardo. Oh, eso no está bien, oh, esto no me parece, oh, eso yo creo que no, oh, a mí esto me molesta, esto a mí me disgusta. Y si tú te dejas llevar, puedes llegar a caer a lo que le sucedió a Coré, porque parece que a Coré le sucedió esto. Parece como que Coré no estaba de acuerdo con las personas que estaban siendo elegidas para el sacerdocio. Y entonces tomó a 250 líderes. Mira cómo es la rebelión. La rebelión busca compañía. Dice por ahí en inglés, hay un dicho que dice, misery looks for company. La miseria busca compañía. Y este hombre fue por ahí a hablar con personas, y se juntó un montón de personas que lo apoyaron y que le dijeron, oye, de veras, sí es cierto, yo veo como que las cosas no andan bien ahí con Moisés y con Aarón. Y luego dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación es santa y el Señor está con ellos. ¿Por qué pues se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor? ¡Ay, Señor! Aquí está el común denominador de los que se rebelan en contra de los siervos de Dios. Alegan y dicen, ¿se recuerda de María? María, la hermana de Moisés. María eso le reclamó a Moisés, le dijo, nosotros también hablamos con Dios. Dios nada más habla contigo, y es más, yo soy tu hermana mayor. Y le vino juicio a María, a Miriam, porque el rebelde, el líder, debe de entender que hay jerarquías, hay niveles. Si es autoridad, la autoridad que está por encima de ti, Dios la estableció Dios, y es Él el que lo hizo, y tú y yo no somos nadie para oponernos a lo que Dios estableció. Y aquí vienen ellos con estas demandas que se creen más que los demás. El rebelde siempre dice, el pastor no puede, no tiene la autoridad de hacer eso. Revisemos las escrituras. Hemos leído ya algunos versículos donde se nos dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Es bíblico. En una organización, la autoridad máxima en la iglesia local, hablando de la iglesia local, la autoridad máxima es el pastor. Obviamente nosotros como pastores respondemos a nuestros supervisores, a nuestros apóstoles, pero en la iglesia local, hablando de la iglesia local, la autoridad máxima es el pastor. Y aquí está Coré argumentando. Luego dice, cuando Moisés lo oyó, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, el Señor dará a conocer mañana a los que son suyos, a quien sea santo y a quien escoja, hará que se acerque y lo dejará junto a él. Moisés nos explica algo muy importante, mis hermanos líderes. Nos explica algo muy importante. Cuando tú te acercas a ministrar a Dios, aquel que es llamado a ministrar es Dios el que lo llama. Aquel que se acerca, que Dios lo atrae, aquel que Dios lo escoge, aquel que Dios usa, es porque Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió, ¿quién eres tú para decir que no? Y Moisés muy sabiamente le dijo, el Señor va a demostrar. Porque mire, hermano, tú no te puedes poner a alegar con un rebelde. La persona, el espíritu de Coré es un espíritu tan fuerte que enceguece el entendimiento de la persona. De hecho, voy a pedirle a todos mis hermanos que me pongan por la primera frase del día. La primera frase del día. La rebelión ciega o cega, creo que es ciega o cega, o enceguece
como gusten ponerlo, al rebelde. Póngamelo por ahí. La rebelión ciega al rebelde. Y la persona que ya le entró ese espíritu de rebelión, no hay palabras, no hay conversación, no hay reunión, no hay explicación, no hay ruego, no hay súplica, no hay trato, no hay arreglo que pueda convencerlo de que salga de su estado mental de rebeldía. Porque esto, hermanos, es un espíritu muy fuerte que viene y ata a la persona y ya no lo deja entender ni ver razones, y ustedes van a ver hasta qué punto es esto. Así que la rebelión, estoy pidiéndole que me lo escriban, la primera frase del día: la rebelión ciega al rebelde. Muy bien. Entonces, luego dice que Moisés, nos vamos a saltar hasta el versículo 8. Dice: Moisés dijo a Coré: escuchen por favor, hijos de Leví. Mira, sabiendo que a veces nosotros, sabiendo que es prácticamente perder el tiempo, tratar de razonar con un rebelde, con alguien que está poseído por ese espíritu de rebelión, por ese espíritu de Coré. Aún Moisés le dice a Coré: escuchen por favor, hijos de Leví. Uy, esto me pega. ¿Les parece poco que el Señor los escogiera de la congregación, que los acercara a sí mismo para servir en su casa ante la congregación? Eso es algo que todo líder, antes de levantarte en contra de tu autoridad, todo líder, antes de levantarte en contra de tu pastor, de tu líder, antes de comenzar a hablar, antes de comenzar a quejarte, antes de comenzar a propagar lo que no te gusta del líder, por favor entiende, como dijo Moisés: se te hace poco, Dios te levantó, Dios te escogió, Dios te tuvo la confianza, aún el mismo pastor, el mismo líder te tuvo la confianza de ponerte en medio del liderazgo, te puso cerca de él, y así estás pagando, así estás regresando el favor que Dios y tu pastor te hicieron. No se vale, es lo que está diciendo. Por eso, mis hermanos, ustedes van a ir viendo, por eso es que la rebelión es tan castigada, y por eso es que la rebelión es tan trágica. Porque es una crueldad. Cuando una persona se levanta en rebelión, traiciona la confianza, traiciona la lealtad, viola los principios bíblicos, y lo que es más importante, se olvida y tiene en poco el privilegio de servir, y en lugar de utilizar ese privilegio que se le dio para servir, para edificar, para levantarle las manos al pastor, para avanzar la obra de Dios, en lugar de utilizar esa autoridad para propagar el evangelio, utilizan esa autoridad para propagar chismes, mentiras, cuentos, historias, difamaciones, destruir reputaciones. Y eso, mis hermanos, no se vale. Creo que ya todos me están poniendo aquí. Les voy a pedir la siguiente frase. No traiciones la confianza que te dio el Señor como líder. Ponme esa frase, por favor. No traiciones la confianza que te dio el Señor, que te tuvo el Señor. Por favor, pónmelo por ahí en el chat, porque eso es muy importante cuando hablamos de la rebelión. Cuando tú ves a alguien hablando, levantándose en contra del pastor, contradiciendo al pastor, estás viendo una persona que se le olvidó el privilegio, se le olvidó el lugar que Dios le entregó, que el pastor, la confianza que Dios le tuvo, la confianza que el pastor, que el líder le tuvo, se le olvidó. Y es algo muy triste. Luego le dice: Él te ha traído a su lado contigo y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y pelean el sacerdocio. Le sigue diciendo Moisés a Coré: Dios nos levantó a ti, nos levantó a todos los levitas, nos levantó los levantó para estar peleando, porque la razón de este pleito aquí, de esta rebelión, era que querían ellos que se pusiera ciertas personas en el sacerdocio. Querían obligar a Moisés
a que pusiera ciertas personas. Había allí como que un cierto, comenzaron a decir, fíjese, comenzaron a decir, bueno, hay un nepotismo aquí pues en la congregación de Israel, porque Aarón es hermano de él, y entonces, y él es el sumo sacerdote, entonces es porque a su hermano, por eso lo tiene ahí, porque tiene favoritismo. Y no fue Moisés quien escogió a Aarón, fue Dios el que escogió a Aarón. Pero la gente rebelde no lo entiende. Las personas que se han dejado apresar por el espíritu de Coré, el espíritu de rebelión, no lo pueden entender. Ahora, ya que me pusieron esos mis hermanos, a ratito ahorita les voy a decir otra cosa que vamos a poner. Luego dice, por tanto, Moisés le dice, está hablando a Coré y a todo el grupo que lo viene siguiendo. Le dice, por tanto, contra el Señor se han juntado tú y todo tu grupo. Ah, caray. ¿Que no era contra Moisés? No. Cada vez que tú te levantas en contra de un siervo de Dios, cada vez que tú hablas, cada vez que tú te juntas a hablar, a comentar las cosas que no están bien de la iglesia, que no están bien del liderazgo, las cosas que a ti no te parecen, no te estás levantando en contra, no te estás levantando en contra de la iglesia, aunque sí lo estás haciendo, no te estás levantando solamente en contra del pastor, el líder, aunque sí lo estás haciendo, pero te estás levantando primordial y básica y fundamentalmente en contra de Dios. Contra el Señor se han levantado. Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no iremos. Mira, eso es lo que sucede. Y cuando comienza a haber este tipo de revueltas en la iglesia, la gente pierde el respeto por sus líderes. Aquí está Moisés, en medio de esta revuelta, manda a traer estos líderes, eran líderes ellos. Y ellos dijeron, no, hombre. ¿Por qué? Porque para ellos, Moisés ya no tenía la misma autoridad. No porque Moisés la haya perdido, sino porque a causa de esta revuelta, Moisés había perdido la autoridad que tenía de parte de Dios. Ay. Tremendo. Nos brincamos hasta el versículo 19. Coré ya había reunido contra ellos un gran grupo a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloria del Señor se apareció a toda la congregación. Aquí viene, mis hermanos, la prueba de Dios. Yo le voy a recomendar a todo líder, si Dios te ha dado un privilegio, te ha dado pues un llamado, te ha confiado alguna posición, mira, no llegues hasta este punto. Cuando ya llega al punto donde ya Dios tendrá que demostrar y respaldar a sus siervos, porque te voy a decir algo, Dios siempre va a respaldar a sus siervos, siempre. A Moisés en una ocasión, hablando con Moisés, y creo que fue Miriam la que habló en contra de Moisés, y les dijo, a mis siervos los profetas les hablo por sueños, por visiones, pero a este mi siervo le hablo cara a cara. Aquel que es siervo de Dios tiene un trato personal con Dios. Aquellos que somos siervos de Dios, aquellos que Dios nos ha puesto delante de una iglesia, delante de un ministerio, somos personas que hemos sacrificado, hemos entregado, nos hemos negado, hemos descuidado aún nuestra vida personal para servir a Dios. Y eso es algo, escúchamelo mi hermano, eso es algo que Dios lo ve y lo tiene en cuenta. Entonces, cuando una persona simplemente porque algo no le guste comienza a hablar y comienza a levantarse en contra de un líder que lo ha dejado todo por servirle a la iglesia, por servir a Dios, y a pesar de que hablen mal de él y lo critiquen y lo menosprecien, a veces la gente ni caso les haga, siguen sirviendo, siguen trabajando por Dios. Dios ve eso y Dios siempre va a pelear por sus siervos. Siempre va a ser así. Dios va a pelear por aquellos que pelean por Él.
Como les he dicho en las clases pasadas, si el siervo de Dios es que se ha equivocado, deje que Dios lo arregle, mi hermano. Líder, deja que Dios sea el que lo arregle. Si hay algo que tú crees honestamente que el pastor está haciendo mal, que el líder está haciendo mal, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la solución? En primer lugar, ora a Dios, ora por tu pastor, porque muchas veces mira, el 99.99% de las personas que no están de acuerdo con el pastor son gente que en primer lugar ni oran, ni ayunan. Nunca los ves en la oración. Son los que más faltan a la oración. Batallan para buscar a Dios. No tienen una vida de oración y son los que primerito caen bajo las caen presa del espíritu de la rebelión. Entonces, ora por tu pastor. Ora por tu líder. Si hay algo que no estés de acuerdo, ora. Y que el Señor te enseñe. Ayuna, métete en ayuno y en oración. Y tú te vas a dar cuenta. Mira, rápido te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces el que está mal, el que anda desenfocado, al que lo anda enredando el espíritu de Coré, el espíritu de rebelión, es a ti. Bueno, se aparece la gloria del Señor. Y aquí viene, mis hermanos, un desenlace tremendo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense de en medio de ese grupo, pues voy a consumirlos en un instante. Aunque lo voy a mencionar, más adelante lo menciono aquí. Tú te das cuenta de que por ahí hay algo que se anda moviendo. Te das cuenta de que por ahí alguien ya lo está atrapando el espíritu de rebelión. Esto que estoy leyendo aquí, apártate de en medio de ellos. Pero pastor, es una de las cosas, miren, que cuando nosotros como pastores detectamos que anda un grupo o alguna persona siendo usado o manejado, manipulado por el espíritu de rebelión, nosotros como pastores tenemos toda la obligación y todo el derecho de decirle a los miembros: tengan cuidado, hermano, cuidado con esta persona, cuidado con este grupo. Apártese de ellos. Y por ahí hay personas que nos dicen: usted no puede, usted no tiene el derecho. Sí tenemos el derecho. La Biblia dice que se debe de sujetar al pastor. Aquí Moisés le dijo a la congregación, dijo: apártense de ellos. Y ustedes van a ver por qué. Ustedes van a ver por qué. Es importante que te apartes de ellos, de esas personas. Hay algo, hermanos, que se llama transferencia de espíritus. Y hay personas que a veces nos dicen: pero pastor, nosotros ni siquiera estamos hablando de los problemas de la iglesia. Sí, pero esta persona está llena, está poseída, trae espíritus de error, espíritus de rebelión, y te los va a pasar aunque no hablen del tema. Hay algo que se llama transferencia de espíritus, que lo voy a leer más al ratito, pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen. Cuando tú te acompañas de personas, aún, hermanos, la sabiduría popular, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen? Algunos dichos populares que dicen: el que con lobos anda, a matar gallinas se enseña. ¿Verdad que sí? El que con niños se acuesta, amanecerá orinado. Y así varios. Si alguien se sabe alguno más, pues por favor, por ahí pónmelo, porque aún la sabiduría. Dime con quién andas y te diré que robas. Yo lo podría decir: dime con quién andas y te diré de quién hablas, a quién criticas. Dime con quién andas y te diré. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, miren, le dice Moisés: apártense. Y dice que ellos se postraron, hablando ya de Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, de los espíritus de todo ser humano, cuando un solo hombre peca, te has de enfurecer contra toda la congregación. Entonces Dios dijo a Moisés: di a la congregación que se aparte de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abirán. Cuando yo, mis hermanos, por favor escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando yo le digo a usted: apártese de tal persona, apártese de tal familia, no soy yo, es Dios el que... Mire, Moisés
Dios le dijo a Moisés, diles que se aparten de las moradas, que no ni se acerquen a la casa de ellos. ¿Por qué? Porque va a venir juicio, y ese juicio los va a alcanzar a ellos. Cuando yo te digo, apártate, cuando yo te digo, no te juntes con esa clase de personas, hazte a un lado, créemelo, no soy yo, es Dios el que me está enseñando que te lo diga, como Dios le enseñó a Moisés, que se lo dijera a la congregación. Porque viene un momento determinante cuando Dios va a traer juicio y Dios le da la oportunidad a la gente. Apártate del rebelde, recapacita, entiende, vuelve en sí, arrepiéntete de tu pecado de la rebelión. Antes de que venga el juicio, Dios siempre te dará la oportunidad de recapacitar, porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere que nadie perezca, sino que dice la Biblia, pero que todos procedan a un verdadero, a un genuino arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Uy, los tengo poquito olvidados, mis hermanos. Estoy tan entrado aquí en la enseñanza que está tremendo aquí. A ver, déjeme ver. Por aquí dice Mercedes, así es, amén. Obedecer al pastor. Y dice, sí pueden prohibir que nos juntemos con los rebeldes. Claro que sí, es que es Dios, hermanos, el que nos lo dice. Y Dios nos enseña, y nosotros lo hemos visto. Todas las personas, hermanos, una manzana podrida va a podrir todo un barril. Nosotros como pastores, tú como papá, mira, tú como papá, tú ves que tu hijo se anda juntando con el tragaldabas de la colonia, con el dedotes, con el cholo, con el emo, el imo de la colonia, del barrio. Tú te preocupas si tú dices a tu hijo, no te juntes con ese, no te juntes con esa. ¿Por qué? Porque sabes que te lo van a echar a perder. Así nosotros como pastores, cuando sabemos que alguien anda o trae, está mostrando, está dando señales de traer ese espíritu de rebelión, nosotros tenemos todo el derecho de decirte, apártate de esas personas. Y si tú insistes en andar con ellos, a pesar de que sepas qué están haciendo, eso quiere decir, tal vez, a mí me dice como pastor, que ya la advertencia tal vez ya llegó demasiado tarde, porque ese espíritu tal vez ya te contagió. Ya está tal vez en ti. A ver, Brother Ricky dice aquí, por eso el Señor añade, salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Así es, nosotros debemos de apartarnos de todo lo que no le agrade a Dios. Y la rebelión, hermanos, dijimos que el pecado de rebelión es como que alguien que practica brujería. Tú no te juntarías con una bruja, que dijeras tú, bueno, pues nos vamos a juntar con la bruja, pero nos vamos a esperar a que haga sus sacrificios y sus rituales, pero cuando nos juntemos a hablar con ella, no vamos a hablar de brujería, vamos a hablar de carros. Hermanos, seamos sabios, seamos entendidos, no dejemos que ese espíritu nos ciegue, nos entenebrezca el entendimiento. Amén, gracias, hermano. Por aquí dice Fabi, dice, es cierto, pastor, al uno juntarse con el rebelde nos termina envenenando. Así es, hermano. Eso es una verdad, hermano. Yo sé que a algunos les molesta que se pongan esos comentarios, pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Nosotros debemos de ser divisibles, o de dividirnos y separarnos. Debemos de juntarnos para la obra de Dios, pero debemos de separarnos, dividirnos, apartarnos de toda persona que trae otros pensamientos, de toda persona que trae otras agendas escondidas. Debes de apartarte, porque hay quienes a veces, tal vez por una buena intención, digan, bueno, pero que no somos hermanos y debemos amarnos, sí, pero hay brujos. Al diablo, no vas a orar por el diablo, no te vas a juntar con el diablo. Todo lo que sea del enemigo hay que desecharlo. Nosotros tenemos todo el derecho y toda la autorización, y Dios nos lo ordena, apartarnos de aquellas personas que no son de la fe. Toda aquella persona que no camina, que no es a favor de Él, dice que es contra Él, y hay que apartarse de ellos. Y esa será siempre nuestra recomendación. Voy a poderle que me pongan por favor aquí otra frase. ¿Listos, mis hermanos?
Listos, listos, listos. Aquí viene otra frase. Así que estén listos, voy a leer esto aquí. Luego habló a la congregación diciendo: apártense de estas tiendas, de las tiendas de estos hombres impíos. Mira cómo les llama. No toquen ninguna cosa suya, no sea que perezcan junto con todos sus pecados. Lo escuchó. Esa es la razón por la cual el Señor te pide que te apartes de esa clase de personas, porque les va a venir el juicio, porque van a venir consecuencias, porque va a venir castigo, van a venir consecuencias funestas. Y si tú no te apartas, en primer lugar te van a contagiar, y en segundo lugar, aunque no te contagiaran, si estás cerca de ellos, cuando llegue el juicio te van a alcanzar. Ese juicio te va a alcanzar a ti también. 27 dice: se apartaron pues de alrededor de las moradas de Coré, Datán y Abiram, que eran los principales de esta revuelta que traían aquí en contra de Moisés. Entonces Datán y Abiram salieron, se pusieron de pie a la entrada de sus tiendas junto con sus mujeres, sus niños y sus hijos y sus niños pequeños. Aquí están a ellos muy desafiantes, se van y se paran y dicen: a ver, ¿qué pasa? Así es el rebelde no cree. Ahora sí, como es, no se tiene lástima a sí mismo. El rebelde tiene una arrogancia, tiene una altivez, y cree que porque sabe algo que otros no saben, o porque cree que tiene la verdad, cree que porque él dice que está bien, y esa arrogancia los va a matar. 28, y Moisés dijo: en esto conocerán que el Señor me ha enviado, que haga todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Porque miren, cada vez que hay una revuelta en la iglesia, cada vez que se levanta un grupo de personas, cada vez que hay personas que comienzan a hablar, es el común denominador, es algo que el pastor está haciendo que a un grupo de personas no le parece, o a una persona no le parece, y comenzó a divulgarlo, a hablarlo, y se hizo grande. Y algo que tienes que entender: Moisés le está diciendo: mira, lo que yo hago, lo hago porque Dios me ordenó hacerlo, y yo tengo que decidir si agradarte a ti, como Saúl quiso agradar al pueblo, o agradar a Dios, que fue el que me dio esta visión, y yo tendré que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la frase que le voy a pedir que me escriban ahorita mismo es que el líder debe agradar a Dios antes que a los hombres. Y quiero que, si me lo pueden poner mejor así: el buen líder buscará agradar a Dios antes que quedar bien con las personas. El buen líder busca agradar a Dios antes que quedar bien con las personas. Si Dios me dio algo, si Dios me enseñó a mí algo como pastor, yo tendré que predicarlo, yo tendré que hablarlo, yo tendré que presentarlo, la visión tendré que empujarla. Así se enoje quien se enoje, así decida levantarse quien decida levantarse. Porque si ustedes recuerdan, Saúl cayó, precisamente fue desechado por obedecer al pueblo antes que obedecer a Dios. Así que ahí está la frase, mis hermanos, ya no se lo voy a repetir. Ahí está la frase que quisiera que me la escriban, por favor. El buen líder busca agradar a Dios antes que quedar bien con las personas. Imagínese usted si el pastor trata de agradar a cada persona que llega a la iglesia. Por ejemplo, nuestra congregación. ¿Cuántos somos? A ver, ayúdenme, unos 350 personas. Entonces imagínense si yo como pastor quiero quedar bien con todas las 350 personas y todos los que van llegando. ¿A dónde vamos a parar? Entonces el problema es que quien llega a la iglesia y algo que no le parece, comienza a hablarlo y comienza a dispersarlo, y levanta un grupo y tratan de que cambie, como para poner presión para que la iglesia cambie a como ellos quieren. Pero espérate, la visión se la da a Dios, a el líder de la iglesia, al pastor. La unción corre de arriba para abajo. La unción viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. O sea, Dios siempre tratará con el líder antes que con ninguna otra persona. Nos brincamos hasta el 32. La tierra, mira, y aquí
Después los demás dijeron otras cosas allí, quisieron argumentar, pero luego dice el 32. A ver, déjame ver, leímos el 31. Aconteció que cuando habló, al terminar de hablar Moisés estas palabras, se rompió la tierra debajo de ellos. ¿Y qué pasó? La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias y a todos los que estaban con Coré junto con sus bienes. ¡Oh! Mira lo que sucede. Esto, mis hermanos, es el fin trágico de todo líder que se subleva, de todo líder que se levanta en contra de la autoridad establecida por Dios. Como les digo, hay destrucción, y esto mis ojos lo han visto una y otra vez, una y otra vez. La tierra se los tragó. Toda persona, todo líder que se levanta en contra, nada más espérate. Aunque parezca que al principio todo le sale bien, aunque parezca que al principio parezca que tiene la razón, pero nunca un rebelde que se levanta en contra de un pastor, nunca un rebelde que se levanta en contra de un liderazgo, de un ministerio, nunca terminará bien. Aunque por el momento parezca como que Dios lo respalda, pero va a terminar mal. Esta es el trágico final de los rebeldes. Aquel que se deja llevar por el espíritu de Coré, el espíritu de rebelión, este viene a ser su trágico final. Dice, ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol. Mira, esto es lo tremendo. Estas personas no solamente se murieron, se fueron directamente al infierno. Esto es lo más terrible, mi hermano, que la rebelión es un pecado mortal, es un pecado de muerte. La rebelión es igual que practicar brujería. Tú te mueres practicando brujería, te vas a ir al infierno. Te mueres en rebelión, te llega la rebelión, te llega el castigo y mueres en rebelión, te vas al infierno. Y lo más triste es que no te vas tú solo, te llevas a los que engañaste y te llevas a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, tu ministerio. Esto es trágico. Esto es muy, muy, muy trágico. Y dice, la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Allí perecieron. Gracias, mis hermanos, por estar poniendo las frases que les pido. Esto ayudará a que se quede un poquito más en su corazón lo que estamos hablando. Y luego 34 dice, y los que estaban a su alrededor huyeron al grito de ellos diciendo que la tierra nos tragará a nosotros también. O sea, se fueron corriendo porque dicen, nos va a tragar la tierra también. Por eso, hermano, por eso, líder, si tú escuchas algo así, huye, escapa por tu vida, sálvate mientras que puedas, porque de que vendrá el juicio. Si tú sabes que algún hermano, algún líder salió en rebelión, está en rebelión, habla mal de sus pastores, habla mal, aunque no sea de esta congregación, apártate de ellos por amor a tu alma, por amor de tu familia, porque el juicio les va a llegar a ellos. Y si tú te juntas, tú tienes comunión con ellos, el castigo que venga a ellos te va a alcanzar a ti también. Aguas. Ten cuidado, ten cuidado. Voy a leer aquí un comentario, uno o dos. Dice aquí Isabel, dice Mateo 13:30. Entonces sí, hablando del trigo y la cizaña, a veces la cizaña va a crecer junto con el trigo precisamente para no causarle daño a la congregación. Amén, amén, amén. Dice Fabi, qué triste, si uno anda en rebelión, arrastramos a nuestra familia, y así es, hermanos. Tristemente vas a arrastrar a toda tu familia. Alguien dijo por ahí, fíjate, hablando de la sabiduría popular, alguien dijo, los pleitos ni ganados traen buenos resultados. Nada bueno sale de la rebelión.
Nada, absolutamente nada bueno. Hoy todavía miren, para que ustedes vean qué tan fuerte es el espíritu de la rebelión, para que ustedes puedan analizar un poquito qué tan fuerte es esto. Dice 35, después salió fuego de parte del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Mira, había estos personas que estaban ahí, levitas que se unieron, levitas que se unieron a la rebelión, al relajo. Decimos allá en Mexicali, al refuego. Y dice que salió fuego de delante de Dios. Especialmente tú que ministras a Dios, no te envuelvas en estas cosas. Porque al estar ministrando de la misma gloria de Dios, la misma gloria de Dios te traerá juicio. Cuidado, líder, cuidado, ministro, cuidado todo aquel que ministra al Señor en el altar, ya sea en música, en canto, en predicación, en intercesión. Cuidado, no te envuelvas en esto, porque cuando venga la gloria de Dios, esa misma gloria traerá juicio. Y 250 de los que creían que porque estaban ahí ofreciendo incienso, demostraban que estaban bien delante de Dios. Hoy aquí viene lo tremendo. Permítanme darle un traguito aquí a mi café. Ah, qué rico café. 41. ¿Está listo para algo tremendo? ¿Está listo? Mire. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta lo poderoso que es este espíritu de rebelión? ¿Te das cuenta qué tan profundamente puede cegar el entendimiento de las personas este espíritu? Estos vieron el juicio, vieron cómo Dios respaldó a su siervo. Mira, eso es algo que a mí de verdad, pues no lo entiendo. Cuando los rebeldes ven que Dios respalda a sus siervos, que Dios nos usa, que la gloria de Dios se mueve por medio de nosotros, debiera de ser suficiente testimonio para que se arrepintieran y vieran y entendieran que los que están mal son ellos. Sin embargo, están tan ciegos que ni viendo cómo Dios respalda a sus siervos, entienden que Dios respalda a sus siervos. Y aquí mira, al día siguiente, después de que la tierra se tragó a Coré y a todos los que lo seguían, y fuego salió de Dios y quemó a los levitas profanos. Al día siguiente, dice que vino la gente que se dio cuenta por allá de los alrededores. Vino porque ya se había desparramado el chisme. Ya Corea había envenenado la mente de muchas personas. Hoy mira la destrucción que causa, hermanos, juntarte a hablar, a platicar, a externar las cosas que no te parecen, que no te agradan. Mira lo que sucede, mira la destrucción que traen. Al día siguiente, la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijeron: ustedes son los que lo mataron. Mira nada más. A veces, hermanos, cuando nosotros le advertimos a los líderes, cuando les advertimos a ustedes, hermanos, tengan cuidado, va a venir juicio. Fíjate, hay personas, y ahorita siento que hay alguien de aquí, de los que me están viendo, ahorita hay alguien que está diciendo: nos está amenazando, nos está maldiciendo. Y si algo me sucede, es porque él me maldijo. No. Mira a estas personas, no caigas en el mismo error en que cayeron estas personas. Estas personas pensaron lo mismo y no es así. No somos nosotros los que maldecimos a los que se levantan en contra de nosotros. Es el Espíritu Santo del Dios al que servimos. Es el Espíritu Santo de Dios que se levanta en contra de los que se levantan en contra de aquellos que somos siervos de Dios. No me culpes a mí cuando venga el juicio, cuando venga el castigo, cuando venga la tragedia, cuando escuches las noticias de lo que le sucedió a aquel que se levantó en contra de la iglesia, aquel que hizo división, aquel que hizo cortamiento, aquel que desmembró el cuerpo de Cristo. Cuando te des cuenta de las situaciones que vinieron sobre sus hijos, sobre su familia, no me eches la culpa a mí, no le eches la culpa al pobre pastor contra el cual se levantaron, porque no es el pastor el que maldice. Es Dios el que trae consecuencias y consume a todos aquellos que se levantan en contra de los siervos de Dios.
Oh. Dice aquí, hermano Rick, bueno, la hermana Isabel dice: cuando la ofrenda no es agradable a Dios, Él los consumirá sin piedad. Dios es justo y dador de oportunidades, pero también Él se cansa, aunque sea grande en misericordia. Eso es cierto, hermano. Mire, la misericordia de Dios es muy grande y por eso es que el juicio no viene. Mira, hay personas que se levantan. Tú conoces personas que ahorita mismo están en rebelión y tú los ves como diputado en campaña, para arriba y para abajo como si nada, y tú crees que dices: oh, Dios no hace juicio, o tal vez quiere decir que están bien. No, es que es la misericordia de Dios que está esperando que la persona se arrepiente, porque cuando venga el juicio será aplastante. El juicio de Dios será aplastante, fulminante. Cuando viene el de repente de Dios, es fulminante y es terminantemente fatal. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice la hermana Isabel: sobre aviso no hay engaño. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, Dios nos advierte, mis hermanos. Dice mi esposa también, dice: no prestar oído a esta gente, aunque no hablemos nada con con ellos. Simplemente el hecho de escuchar un poco, uno ya se contamina. Así es cierto, hermanos, así es. Estar cerca de ellos no es recomendable. 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra... O sea, vino un gran número de personas otra vez que se levantaron y ni viendo el juicio de Dios. Hay personas, hermanos, que ni viendo el juicio de Dios que les viene a los rebeldes, entienden. Hay personas que ni viendo las consecuencias que vienen funestas, que vienen contra los que se rebelan, entienden. No abren los ojos. Y dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y contra Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto y se manifestó su gloria. Cuidado, aquí viene una vez más la gloria de Dios. La gloria de Dios da vida al que está recto, vive recto delante de Dios. Pero la gloria de Dios, cuando se manifiesta en un lugar, en una iglesia, da muerte a aquel que no está rectamente delante de Él. La nube, la gloria de Dios, trae bendición a aquel que busca bendición, pero trae juicio a aquel que es desobediente. 43 dice: entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo: mira lo que les dijo otra vez: apártense de en medio de esa congregación, porque voy a consumirlos en un momento. Una vez más, hermanos, ¿cuál es la frase común? Quiero que me lo pongan ahorita aquí. ¿Qué frase se ha venido repitiendo a través de toda esta rebelión, de toda esa historia? ¿Qué frase? ¿Qué mandamiento? ¿Qué orden? ¿Qué consejo se ha venido dando durante toda esta historia? ¿Qué es lo que el Señor le ha estado diciendo? Por favor, escríbemelo ahí en el chat. ¿Qué les ha dicho el Señor acerca de la gente que se revela? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho? Por favor, pónganme ahí esa frase. ¿Qué les dice el Señor? Que hagan ellos para que no les alcance el juicio. Dice: apártense de en medio de esa congregación, porque voy a consumirlos en un momento. El 49, nos brincamos hasta el 49, dice: los que murieron en esa ocasión fueron 14,700. ¡Ay! Es mucha la gente que muere a consecuencia de la rebelión. Y dices: fueron 14,700 solo de esa revuelta que se levantó. Y esto sin contar a los que murieron el día anterior en la revuelta que ocasionó Core. ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? Amén, amén, amén. Me están poniendo, mis hermanos, la frase que se repite continuamente a través de esta historia. Aquellos, el Señor les dice: apártense de ellos, para que no los consuma junto con ellos. Ese es el consejo. No me lo tomes a mal, mi hermano. Si nosotros te recomendamos, apártate. Si te lo recomendamos, de verdad hazlo, por el amor de tu alma, por el amor de tu corazón, de tu familia, de tu ministerio. Haz caso. Cuando tu pastor, cuando tu líder, cuando tu pastora, cuando aquel que vela por tu alma te dé un consejo, haz caso. Haz caso. Si quieres que te vaya bien, haz caso.
Obedece el consejo, lo que se te dice por tu bien. Porque a veces, mis hermanos, nos enojamos porque se enojan las personas porque se les da el consejo. Si es por tu bien, es para que te vaya bien el consejo. Por su bien, cuídense de los perros. ¿Quiénes son los perros? Si los perros son esos malos obreros que mutilan el cuerpo. Toda persona, mi hermano, que habla y al hablar saca personas, las saca del cuerpo, las despega, como quien arranca un dedo del cuerpo, una mano, un brazo, una pierna del cuerpo. Así dice que estas personas, estos que mutilan el cuerpo, son perros. Y dice el Señor, apártense de ellos, cuídense de los perros. Te van a hacer daño, van a causar destrucción. Primera los Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen. Júntate con personas que están maleadas, júntate con una manzana podrida y por más sano que estés, te van a podrir también a ti. Proverbios 16:28 dice, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los mejores amigos. ¿Cómo ves? El poder de un chisme. Yo algún día voy a predicar acerca de eso. El poder de un chisme. El poder de un comentario. Qué tremendo es. Luego, Efesios 4:29 dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición a quienes escuchan. Quiero preguntarte, ¿en qué beneficia que estés hablando de mí? ¿En qué beneficia que estés criticando a tu líder? ¿En qué te beneficia que estés hablando mal del director de alabanza, del director de música, del pastor de jóvenes? ¿En qué beneficia? ¿A qué vas a ayudar? Lo único que estás haciendo es destruir. Esa clase de conversaciones, mis hermanos, no contribuyen absolutamente en nada, sino que vienen a destruir. Y Levíticos 13 habla acerca de algo que es muy parecido a ese espíritu de la rebelión, ese espíritu de Coreb. Levíticos 13:44 dice, el leproso, cuando alguien era detectado que tenía lepra, dice, el leproso es impuro y el sacerdote lo declarará impuro, pues en su cabeza tiene llaga. El sacerdote tenía que declarar, anunciar al pueblo que alguien tenía lepra. ¿Para qué? Para que los demás no fueran contagiados, para que los demás no se acercaran, para que los demás no cayeran presa de la enfermedad que traía en su cabeza esta persona. ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? Y dice, sus vestidos, se rasgará sus vestidos y su cabeza va a despeinarse la cabeza, se cubrirá hasta la nariz y pregonará, soy impuro. Aquel que era leproso tenía la orden de siempre estarlo diciendo, soy impuro, tengo lepra, no te juntes conmigo, no te acerques a mí porque te voy a contagiar. Y eso es lo que un rebelde, eso es lo que una persona que trae un espíritu de rebelión, el espíritu de Coré operando en él, se debe de advertir, se debe de pregonar, se debe de publicar. Cuando por ahí anda un ratero, un ladrón, un estafador, un violador, se publican las fotos de esta persona por algunos lugares. ¿Para qué? Para que la gente tenga cuidado y no caiga presa. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos damos cuenta que alguien está leproso, está infectado con la lepra de la rebelión. Luego dice, todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro, siendo impuro habitará solo y se estará fuera del campamento. Solo vas a apartar. Esta persona no puede formar parte, no puede tener comunión con las demás personas. ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? Porque te va a contaminar. Leo los comentarios aquí. Hermano Adalberto dice aquí también, corroborando
los comentarios, hay que salir, hay que apartarse de ellos. Salir de entre ellos, dice el hermano Adalberto. Mi esposa dice, Dios mío, con una sola persona, esa lengua no tiene hueso, por eso es tremenda, puede encender un bosque, dice la Biblia. Y ahorita, hermosa esposa, lo voy a leer ya para terminar esta parte. Creo que por ahí leí otro comentario más. Sed santos porque yo soy santo. Hermana Isabel dice, el que ama reprende por nuestro bien, es que guardan de nuestras almas. Nuestro pastor va a dar cuenta por nuestras almas. Ellos solo quieren nuestro bien. Y esa es una realidad, hermanos. Hemos visto tantas cosas, hemos visto cómo el enemigo destruye la vida de las personas que no tienen cuidado. Y nosotros solamente tratamos de evitarles caer en el error. Santiago 3, he estado hablando acerca de esto ya por algunas semanas, los domingos, pero mira, en referencia a esto, mira qué tremendo, dice Santiago 3, versículo 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo solo un miembro pequeño puede contaminar el cuerpo entero. Así como lo dijo mi esposa ahorita, una lengua pequeña puede contaminar toda una iglesia, toda una denominación, una lengua pequeña. Es un mundo de maldad. Dice que es capaz de prender fuego al curso de nuestra vida y al ser inflamada por el infierno. Mira, cuando la lengua es tomada, la lengua de un rebelde, es Satanás que ha tomado el mismo infierno, que ha tomado posesión de esa lengua y comienza a hablar cosas que no debe de hablar, cosas que van a contaminar, enfermar, infectar la mente del cuerpo, de la iglesia, de los miembros, de los demás líderes. Y es el mismo infierno, no se da cuenta este líder que ha caído presa del espíritu de rebelión, no se da cuenta que está siendo usado por el mismo infierno. Fieras, aves, reptiles y toda clase de criaturas pueden ser domadas por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable lleno de veneno mortal. La lengua puede envenenar, mis hermanos. La lengua puede causar tanto daño. Cuando una serpiente muerde y ese veneno mata a las personas. Mata. Termina robándole las fuerzas y termina matándolos. Leo unos mensajes más de mis hermanos. De hecho, ahorita les voy a pedir. La rebelión es un veneno que termina matándote. Por favor, quiero que lo pongas por allí. La rebelión es un veneno que terminará matándote a ti y a lo que más amas. Por favor, hermanos, va a ser lo que yo voy a pedirles ahorita, ya para finalizar, la culminación de esta clase, bueno, de esta parte. La rebelión es un veneno que terminará matándote a ti y a todo lo que más amas. Termino con esta historia, mis hermanos. El día de hoy no alcanzo a terminar todavía. Todavía hay un caso que quiero que lo analicemos, el caso de Absalón. Ver cómo se levantó la rebelión de Absalón es sumamente interesante. Pero hoy quiero terminar aquí y hablarte a ti, líder. No importa, ya sea que te congregues aquí o que te congregues en alguna otra parte, seas parte de alguna otra fraternidad u organización. No estás viendo esto por casualidad. Gracias a Dios que aquí en nuestra iglesia pues no es el caso. Ahorita esto lo estamos hablando solamente para prevenir, porque por ahí dijo un sabio, vale más prevenir que lamentar. Y el día de hoy yo quiero pedirte, líder, Dios te ha confiado un ministerio. Dios te ha confiado una autoridad. Dios te ha confiado una posición.
Ten cuidado cómo utilizas esa autoridad que Dios te ha delegado. Si tú tienes autoridad, debes de responder y respetar a la autoridad que está encima de ti, para que Dios pueda seguir obrando a través de ti. Cuando se acerca a alguien con rebelión, de hecho, mira, todo lo que Satanás tiene que hacer es infectar una persona en una congregación, y esa persona infectada, si permite que la rebelión se arraigue en su vida, esa persona se convertirá en un ministro de Satanás que destruirá la iglesia si se le permite. Toda la congregación será infectada si se le permite. Yo te voy a pedir que tengas mucho cuidado con quién te juntas, con quién hablas, qué hablas y qué es lo que dejas que entre a tu mente cuando tú llegas a la iglesia. He estado enseñando acerca del buitre y del colibrí. El que llega a la iglesia, tú cuando llegas a la iglesia, ¿ves todo lo malo o ves todo lo bueno? ¿Qué es lo que tú detectas? ¿Qué es lo que tú ves? El que trae una tendencia de buitre que detecta solamente lo muerto, lo malo, lo que no está bien, siempre terminará infectado. Los buitres están llenos de bacterias y de microbios y hasta gusanos. Sin embargo, los colibríes, el colibrí solamente busca, no importa dónde esté, el colibrí siempre llega buscando lo bueno. Cuando tú llegues a la iglesia, en el ministerio que tú estés, en el lugar, en la posición que se te haya entregado, en la congregación que estés, en el ministerio que estés, busca lo bueno, enfócate en lo bueno, porque siempre hallarás algo bueno en mí y en los demás líderes. En la iglesia siempre encontrarás algo bueno. Porque si te enfocas en lo malo, Satanás utilizará eso malo, que te enfoques tanto en lo malo, que comience a infectar y abras puertas en tu corazón para que entre la infección, para que entre ese espíritu de rebelión que terminará matándote a ti y a todos los que más amas. Allá en la India, es una historia con la que termino, allá en la India hay una serpiente que es así como tipo un coralillo. Pero esta serpiente tiene una característica muy particular. Esta serpiente se mete en las casas y se sube a la cama de las personas. Y a diferencia de las otras serpientes, la mordedura de esta serpiente no produce dolor, es muy sutil. Se mete esta serpiente cuando una persona está dormida y la muerde, y es tan sutil la mordida que la persona ni siquiera se percata de la mordedura. Entonces, como la persona no se percata, ese veneno, aunque no duele, aunque no se siente, ese veneno es mortal. Y lo que hace ese veneno, comienza a distribuirse lenta y paulatinamente. Y como la persona está adormecida, está durmiendo, ese veneno comienza a correr por las venas, y lo que comienza a hacer es que comienza a provocar un paro respiratorio. Y de repente, cuando menos lo espera la persona, está dormida, se cierran los bronquios, se cierra la tráquea, se ahoga automáticamente en un momento la persona, y ya no tiene tiempo de buscar ayuda ni de pedir auxilio, y se muere en cuestión de segundos. La rebelión es la misma, es la misma, trabaja de la misma forma. Comienza con un pensamiento sutil, con un pensamiento negativo que el enemigo infiltra tu mente cuando te duermes espiritualmente, y entra y te muerde. Y ese pensamiento te va a llevar a un estado de rebelión que cuando menos lo pienses te ahogará espiritualmente. Y cuando tú ya menos te lo esperes, ya no habrá quien te ayude, ya no habrá consejo, ya no va a haber recomendación, ya no habrá oración quien te libre de la muerte espiritual, porque la rebelión termina matando. Mata ministerios, mata posiciones, mata físicamente, mata espiritualmente, mata a tu familia, destruye a tu alrededor. La rebelión es un veneno